Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Les habla su hermano en Cristo, el pastor Abel Coto. Estoy grabando este video en el nuevo amanecer del día martes 2 de noviembre a la 1:10 de la mañana, horario de Chihuahua. Deseo compartir un texto de la Biblia, el cual será base para comprender lo que quiero enseñar y transmitir y compartir en este video. Escuche, por favor. Salmo 91:6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este video tiene un propósito informativo para concientizar sobre la realidad espiritual de la actividad demoníaca operando en medio de muchas enfermedades que se presentan en nuestra vida humana. Tradicionalmente en México, en este día 2 de noviembre, hay mucha operación maligna en el mundo espiritual. Este día segundo del mes de noviembre es la continuación de la celebración de los muertos, que comienza el primer día del mes. Mucha gente rinde culto a sus muertos sin darse cuenta que están invocando a espíritus de muerte por medio de los altares y ofrendas que realizan. Esto provoca una opresión y manifestación espiritual demoníaca más intensa que lo común de todos los días. El año pasado, 2020, durante esta fecha del 2 de noviembre, estaba yo postrado gravemente afectado por el COVID. Mi condición era muy crítica, pues llevaba 19 días con los síntomas de la infección, que comenzaron en mi organismo el día 14 de octubre. 2 semanas de mucha fiebre, una semana más de tos y diarrea, mucho sangrado en las fosas nasales, con mucha dificultad para respirar, lo que técnicamente se le llama disnea. Y por esta situación, ocupando urgentemente la asistencia médica y el suministro de oxígeno para ayudar a mi sistema respiratorio. En el comienzo del nuevo día, en la fecha del 2 de noviembre del año 2020, mientras estaba yo acostado, conectado al suministro del concentrador de oxígeno, muy débil y deteriorado por el COVID, siendo exactamente a la 1:10 de la mañana, por voluntad permisiva de Dios, se me permitió ver en el mundo espiritual la presencia maligna de 2 espíritus inmundos, espíritus de muerte que se posaron sobre mi pecho y con mucha violencia sujetaron mi cuello con la intención de asfixiarme en esa hora de la madrugada, 1:10 a.m. En presencia de Dios, lo digo y pongo como testigo al Espíritu Santo, y como hijo de Dios y como pastor con 18 años en el ministerio, testifico esto con mucho temor de Dios y con mucha conciencia espiritual. Yo pude ver claramente a estos 2 seres malignos que llegaron a matarme físicamente, destruir y terminar con mi existencia humana. Dios quiso permitir que mirara la obra maligna, destructiva de los espíritus de muerte en el mundo espiritual, tratando de privarme la vida en medio de la condición más crítica y severa de la enfermedad de COVID. Cuando estos espíritus de muerte apretaron mi cuello, físicamente sentí cómo la poca respiración que tenía se me agotaba. Aún el oxígeno suministrado del concentrador no era suficiente para mi cuerpo y sentí la sensación de morir en ese momento. Y con la poca fuerza que tenía y con mucho esfuerzo, como autoridad espiritual en el reino de Dios, como predicador, pastor, los reprendí en el nombre del Señor Jesucristo. Y estos miserables espíritus inmundos me soltaron y se fueron. De esta experiencia espiritual con los espíritus de muerte y física en medio de la enfermedad de COVID,
el Señor me hizo saber que espíritus de muerte, destrucción, están operando en aquellos enfermos en una condición muy crítica del COVID. Estos espíritus de muerte toman ventaja de aquellos enfermos en coma inducidos e intubados por causa de la severa infección del COVID, atacándolos espiritualmente en medio de la debilidad de sus cuerpos. Dios me permitió visualizar espiritualmente lo que los demonios querían hacer con mi persona, para que entendiera que esa madrugada del 2 de noviembre, sin la misericordia de Dios de por medio, los espíritus de muerte, al apretar mi cuello, me provocarían muerte por asfixia. Y en esa madrugada, clínicamente hubiera muerto, en lo natural, por un paro respiratorio, en lo espiritual, destruido físicamente por esos seres malignos. Estoy totalmente consciente que Dios es soberano y aún los espíritus inmundos operan dentro de su voluntad permisiva. Y Dios es el que dispone quién vive y quién muere. Pero también sé por la palabra, por la escritura, como hombre espiritual y con discernimiento en la palabra de Dios, que el pecado en la vida del creyente le produce muerte. Pero la promesa de Dios es vida abundante, vida eterna para todo aquel que está en Cristo. De ahí la importancia y la necesidad de vivir en santidad y en obediencia a Dios. Solo de esta manera podemos ser librados de los ataques inmundos en medio de cualquier enfermedad donde se peligra la vida. Esta experiencia espiritual que estuve cercana a la muerte me da la libertad y la autoridad para decirle que si usted tiene un familiar enfermo gravemente de COVID en su casa, en el hospital, usted como creyente, como hijo de Dios o hija de Dios, tome la autoridad del reino de Dios y reprenda a los espíritus de muerte que operan en medio de esta terrible enfermedad. Detrás de la muerte de miles de personas por causa del COVID está la obra maligna y perversa de espíritus de muerte, quitando la respiración, asfixiando a las personas enfermas, debilitadas en su organismo. Muchos con la impotencia de no saber defenderse espiritualmente de estos enemigos espirituales. ¿Cómo es posible que un virus tan pequeño, microscópico, esté privando de la vida a muchas personas en la tierra? Aún vacunados, muchos están muriendo todavía. ¿Cómo es posible que aún tomando antibióticos de los más caros, antibióticos de los más fuertes, miles de personas no hayan resistido y hayan perdido la vida? Esta enfermedad no ha respetado edades, clase social o estatus económico. Aún doctores, enfermeros, paramédicos, personas profesionales en la salud con la mejor atención posible a su alcance, también han perdido la vida en esta terrible situación que se presentó en la tierra. Escuche y aprenda. Ante una condición crítica, severa y aguda de enfermedad de COVID, estando inducido en coma, intubado o asistido prolongadamente con oxígeno artificial, como pastor, predicador y con discernimiento espiritual, digo lo siguiente en el contexto de la vida espiritual. El hombre natural, enfermo de COVID, es incapaz de defenderse y luchar espiritualmente contra los espíritus de muerte que atacan su cuerpo. La gente que no es cristiana, los que no son creyentes. Por ello mucha gente ha muerto sin poder salvarse de esta pandemia, aún teniendo los mejores médicos, aún teniendo alcance a su disposición las mejores clínicas y los mejores medicamentos. Han muerto. El creyente carnal, enfermo de COVID, es impotente para luchar espiritualmente. No tiene la autoridad para reprender a los espíritus inmundos que atacan su vida. Por ello también muchos cristianos están muriendo, aún pastores,
porque tristemente en lo espiritual se descuidan. Y no digo que todos, pero puede ser el caso que algunos, por abrir puerta a los demonios, por causa de andar en pecados ocultos, sin un verdadero arrepentimiento, están perdiendo la batalla y mueren como víctimas de esta enfermedad. Solo el creyente espiritual que obedece a Dios y que vive en santificación y en obediencia tiene la autoridad de reprender a los espíritus inmundos que intentan destruir, matar su cuerpo. El creyente espiritual sabe y tiene la libertad y el respaldo de Dios para defenderse ante los espíritus del mal. La santidad produce autoridad en el reino espiritual de Dios. Los demonios, los espíritus de muerte se sujetan y obedecen al Señor Jesucristo. Respetan al Señor Jesucristo. Ellos no respetan a los santos, a las vírgenes. Nada de eso los detiene ni los intimida. Pero el nombre del Señor Jesucristo, el que venció a la muerte, el que venció a la enfermedad, el que venció y quita toda maldición, a Él, solamente a Cristo, los demonios se sujetan y tienen que huir, porque no pueden tolerar ni soportar el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Esa madrugada, con pocas fuerzas, débil, cansado, muy deteriorado por la enfermedad, consciente de que soy una autoridad espiritual en el reino de Dios como pastor, sin necesidad de gritar, con una voz quebrada, débil y a la vez tranquila, en el nombre del Señor Jesucristo, reprendí a esos espíritus de muerte y dejaron de apretar mi cuello y se fueron inmediatamente de mi presencia. Debemos de saber que en el mundo espiritual es una realidad y los espíritus operan en todo tiempo y lugar. Principalmente toman ventaja en las condiciones de enfermedad de nuestros cuerpos, porque somos más vulnerables y débiles. De hecho, muchas enfermedades son producidas por espíritus inmundos. Bíblicamente, a los espíritus de muerte, la Biblia le llama pestilencias, espíritus inmundos que provocan muerte en la oscuridad durante la noche, y mortandad a los espíritus de muerte que provocan destrucción durante el día. Esto está revelado en el Salmo 91:6. Escuche por favor, ni pestilencia que ande en oscuridad, esos son espíritus de muerte, ni mortandad que en medio del día destruya, espíritus de muerte que operan en la noche, pestilencia, espíritus de muerte que operan en el día, mortandad. Esto fue lo que Dios me permitió vivir, ver y sentir aquella madrugada del 2 de noviembre a la 1:10 a.m. del año 2020. Estando gravemente enfermo de COVID, Dios me concedió la grandísima oportunidad en su misericordia de seguir viviendo. Por ello, ahora les comparto y les testifico de esta experiencia espiritual para que ustedes tengan más conciencia de cómo los espíritus de muerte están operando en medio de las enfermedades, matando y destruyendo a muchas personas sobre la faz de la tierra. Si usted está enfermo de COVID, reprenda y reprendo todo espíritu de muerte que esté operando su vida. Clame a Dios misericordia y crea que Dios tiene el control sobre su vida. Pida perdón a Dios, humille su corazón con un verdadero arrepentimiento. Ahora bien, si usted tiene algún familiar enfermo, inducido en coma o probablemente intubado en algún hospital, reprenda usted como hijo de Dios, como creyente, reprenda con toda autoridad de Dios todo espíritu de muerte que puede estar atacando ahí donde está inconsciente en el hospital. Y crea que en Dios hay poder por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hoy, 2 de noviembre, se cumple un año
de aquella experiencia espiritual que tuve. Aún todavía tengo secuelas en mis pulmones, todavía tengo ciertos daños, todavía me duele mucho después de estar predicando 1 hora. Después de cada predicación, todavía mis pulmones están muy todavía cansados, pero bendigo a Dios por concederme la dicha de darme otra oportunidad para que siga predicando su palabra y testificando de estas experiencias espirituales. Les habla y les saluda y les ama su hermano en Cristo, el pastor Abel Coto, del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos, salud y bendiciones.